Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Espíritu, deja tu agua viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Espíritu, Espíritu, te invito a que tu vida entregues a Jesús, permite que tu alma sea llena de Él, permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control.
control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Estoy feliz de estar esta mañana con ustedes. Soy el hermano Natividad Ramos, pastor aquí en la ciudad de Monterrey. Y con gozo estoy participando en estos programas y espero que seamos bendecidos porque seamos edificados en esta preciosa fe de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo sobre estas cuestiones tan profundas y a veces difíciles que plantea la Escritura. Y estamos precisamente en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, carta primera. Pero desde luego quiero enviar un saludo a nuestro hermano Isaí, a nuestro hermano Gamaliel en la ciudad de Nueva York, a su auditorio y a nuestros hermanos que nos escuchan allá en Centroamérica. Y esperamos como siempre que seamos edificados en nuestra vida cristiana. Muy bien, pues déjeme darle otra vez una especie de bosquejo breve de lo que está pasando. El apóstol viene de resolver un conflicto muy difícil en términos de fornicación. De tal manera que el apóstol, a partir de allí, yo digo que ha encontrado un germen, una poca de levadura que ha leudado prácticamente toda la masa. Porque a partir de ese momento, cuando enfrenta la cuestión de la fornicación, que es un pecado contra el cuerpo, por supuesto, el apóstol, vamos a decirlo de esta manera, entra en defensa del cuerpo. O mejor dicho, pudiera decir, entra en defensa de las propiedades de Cristo. ¿Por qué razón? Pues porque el cuerpo es comprado por Cristo. Y esto justamente de que el cuerpo es propiedad de Dios, es propiedad de Cristo y es templo del Espíritu Santo, era una cuestión que pasaba por encima de las tesis griegas en el sentido de que, mire, el cuerpo no tiene ningún valor, decía. El cuerpo se aniquila, va al polvo, deja de ser. Por consecuencia, bueno, pues lo que hagamos con el cuerpo no es importante, no tiene consecuencias. Lo que vale es el alma. Algo muy parecido a las cosas que hoy se objetan, se dicen cuando alguien vive desordenadamente o se viste incluso desordenadamente, deshonestamente. Llegan a objetar esa tesis griega diciendo, bueno, mire, a lo que Dios le importa es el alma, el corazón, y no el cuerpo, no como ande. Oiga, perdóneme, pero Pablo dice, no, señores, el cuerpo es propiedad de Dios, porque Cristo lo compró con su sangre. De tal manera que hacer el mal uso del cuerpo es precisamente atentar contra las propiedades de Cristo. De esta manera, yo quiero entonces que usted visualice la idea que tiene el apóstol Pablo, porque el día de hoy, pues prácticamente voy a volver a reandar los pasos que hemos estado dando, porque son cosas que conviene entre este mensaje y el de lunes quedar muy bien definido esta cuestión de las razones por las cuales se exige la santidad del cuerpo. Así que, mis hermanos, entonces pues estemos listos para asimilar lo que el apóstol está planteándole a la iglesia. Entonces dije, no olvide que una de las tesis del conocimiento griego, una de las corrientes
que había entre los griegos es que el cuerpo no era importante, no tenía ningún valor, algo así como el cuerpo no tiene un destino glorioso. Pablo diría que el cuerpo no tiene un destino glorioso si nuestro cuerpo será glorificado a la manera en cómo fue glorificado el Señor Jesús. Entonces, yo creo que esto es muy valedero, que lo asimilemos lo mejor posible. Y eso es lo que yo intento al reandar mis pasos. Y dice el capítulo 6, del cual prediqué el mensaje pasado, el apóstol dice lo siguiente. Voy a leer desde el verso 9. Ha tratado el asunto de los hermanos que estafaban a otros hermanos, que cantaban en el culto, que se gozaban, que decían gloria a Dios y aleluya y manifestaciones, pero al siguiente día traían al otro hermano en los tribunales y de manera injusta lo despojaban de sus bienes. Eran estafadores dentro de la iglesia. Y entonces esto era un acto de injusticia. Y el apóstol Pablo les dice desde el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Es decir, esto no es negociable. Sencillamente no entran al reino de Dios. No erréis, pero ahora fíjese, junta todo esto con los demás pecados. No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y luego les dice, esto erais alguno, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no eran, porque tienen que volver a lo mismo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y aquí pareciera que el apóstol como que abdica, baja bandera y dijera, bueno, hay cosas, todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Y luego dice, las viandas para el vientre, o sea, el uso de la glotonería, de las borracheras, y todo lo que estaban practicando los hermanos de la iglesia de Corintios. Se oiga raro, ¿verdad? Hermanos borrachos, hermanos glotones, hermanos defraudadores. Oiga, pues ¿qué iglesia era esta de Corinto? Las viandas, dice, para el cuerpo, y el cuerpo para las viandas. Pero a él y a ellas deshará Dios, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es decir, nada de que el cuerpo se va a la nada y queda aniquilado y en el olvido. No, Pablo dice, nuestro cuerpo será levantado. El 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Oiga, qué argumentación dura está haciendo el apóstol Pablo contra los pecados del adulterio, la fornicación, al que le da mucha importancia. Y sin duda porque es un pecado muy generalizado. Así que estamos en este capítulo 6 de esta primera carta a los Corintios. Y para sorpresa o inconformidad de otros, el apóstol ha ejercido su autoridad apostólica desde la ciudad de Éfeso. Qué interesante. Es decir, así como Jesús desde Caná ordenó que allá en Capernaum el hijo de aquel hombre que estaba en el imperio fuera sanado, y sanó. Esa facultad la ejerce el apóstol Pablo para hacer un juicio, ordenar desde allá, desde la ciudad de Éfeso. Y estando en la ciudad de Éfeso, tomó una decisión muy drástica.
aunque muy justa, no sobregirada, porque ese hombre iba a la perdición eterna de esa manera, y Pablo dijo: voy a entregar su cuerpo a Satán para destrucción de su carne, pero para que él sea salvo. Evidentemente, no se es salvo porque el cuerpo se destruye, se es salvo porque ese hombre evidentemente se habría de arrepentir y el Señor Jesús le perdonaría sus pecados. Usted va a decir, pero es que es un pecado muy grande. Yo siempre he dicho, porque la Escritura lo autoriza, no hay pecado con el que Cristo no pueda. Solamente el pecado contra el Espíritu Santo, dijo Jesús, ni en este siglo ni en el venidero. No que haya perdón todavía en el siglo venidero. La idea es, si hubiera perdón en el siglo venidero, la ofensa contra el Espíritu Santo no se perdona. Pero si se peca contra el Padre y se peca contra el Hijo, hay perdón. Así que esta es una cuestión de tesis pastoral muy preciosa. Entonces, su decisión fue muy dura, pero muy justa. Y eso por la gravedad del pecado, que por cierto, gozaba de impunidad en esa iglesia. Impunemente estaba cometiendo ese pecado uno de los miembros de esa iglesia, tanto que tuviera la mujer de su padre, condición que se hizo muy grave, porque al parecer eso tenía tiempo sucediendo, tanto así que era ya del dominio público, tiempo suficiente para que la iglesia hubiera intervenido. Se mantuvo pasiva, ajena, apática. Pero, y eso es lo que le agrega gravedad, que la iglesia no había intervenido juzgando a ese hombre. Por lo tanto, se puede decir con toda justicia que ese miembro de esa iglesia gozaba de impunidad. Y sí es cierto eso en muchos casos. Muchos hombres que son de la iglesia cometen una y otra vez pecados diversos, viven como quieran y parece que tienen carta de impunidad en su iglesia en donde ellos van. Digo, o al menos así debió pensar el que cometía semejante pecado. Pero a este hombre, el apóstol le cierra el paso, a él y a la iglesia. Y deja claro con ese juicio que ha hecho sobre ese hombre, del que ya prediqué, que nadie se atreva a pensar jamás, que en la Escritura, en la palabra, exista la impunidad a la práctica del pecado. Para nadie. Y es un para nadie. Y estando ausente, el apóstol intervino y juzgó sobre esta cuestión. Lo sentenció, dio sentencia, una sentencia, dije, muy dura, en tanto ordenó que la iglesia y él se juntaran en espíritu. Y con la facultad del Señor Jesucristo, ordenó que aquel hombre fuera entregado a Satanás para muerte de su cuerpo. Y que en griego no significa extinguirlo, aniquilarlo o llevarlo a la muerte. El apóstol no le ordenó eso a Satán, sino para que su cuerpo fuera arruinado. Y la idea es que fuera arruinado el vigor de ese hombre, pues que se ufanaba de su virilidad, de tal manera que hacía y deshacía. Pues cuando Satán lo atacó en su cuerpo, pues aquel hombre debió quedar como una piltrafa, como un hilacho. Y entonces, ¿de qué se ufanaba ahora? Era doloroso, era vergonzoso, era verdaderamente dramático lo que a ese hombre le sucedió. Ahora, y la iglesia vio lo que había pasado. Que yo dije era para que lo hubieran aceptado su autoridad, de manera que aquella energía que derrochaba
Y de la que se ufanaba ese hombre, quedó en la nada. Pero los griegos pensarían, pero ¿para qué darle tanta importancia a eso que hizo este hombre? Si acabó el cuerpo no es valioso, no es importante. Este cuerpo se va a aniquilar. Y esa corriente de pensamiento todavía estaba incrustada en las ideas de los hermanos corintios, de tal manera que Pablo diría, me he encontrado en este escondrijo una poca de levadura que está leudando toda la masa. Se están confiando a las borracheras, a la glotonería, a la fornicación, al adulterio, que al cabo que el cuerpo, pues ¿para qué? Y él habrá de decir, no señores, entro en defensa del cuerpo porque es propiedad de mi Señor. Para que ese hombre se arrepintiera y fuera salvo. Cosa que dije al parecer sucedió. Y fuera recibido en la comunión de la iglesia. Yo creo que este asunto, esto que acabo de decir, como que raspa mucho. Pero lea la escritura. Así que se puede decir, caso resuelto y caso cerrado. Pablo ya está resuelto. Y aquí se terminó. Pablo dice que se terminó. No, señores. Empezamos apenas. Y cuando entra el capítulo 6, otra vez aborda un segundo problema. Dije que amenazaba la comunión de la iglesia. ¿Y cuál era esta vez el problema? Bueno, hermanos que cantaban, que esos que reclamaban lo que a Dios le interesa es mi alma, mi alabanza, mi adoración, independientemente de lo que yo haga durante la semana. El problema era que entre los creyentes había muchos conflictos. Y en vez de resolverlos en la iglesia, un hermano, llevaba a otro hermano a los tribunales paganos, a los tribunales civiles. Y otra vez la iglesia quedaba al margen. Otra vez la iglesia no se enteraba de nada. No tenía voz, no intervenía. Y eso que Pablo ordenó, que en la iglesia debían juzgarse esas cosas menores, no es para descalificar el derecho que el Estado tenía para juzgar cuestiones de carácter civil. No, sino que la iglesia interviniera juzgando esos conflictos como si fuera esta una primera instancia, donde al resolverse los casos en la iglesia entre creyentes, que hiciera innecesario que los hermanos tuvieran que ir a los tribunales. Desde luego, cuando una vez enseñaba yo esto, alguien me dijo, no, bueno, pues sí, pero habría primero que garantizar que en la iglesia los juicios que se hacían también eran imparciales. Y mi experiencia, dijo alguien, no es muy agradable de los juicios de la iglesia. Santo Dios, estamos entonces metidos en un pantanal. Y tengo que pensar, pues ¿qué tanto había de fondo en esto? Que el que suponía tener derecho a demandar no iba a los santos, a la iglesia, para que juzgaran sobre semejantes casos. Y yo digo, no quería o le convenía más ir a los tribunales, porque esto deja entrever que había arreglos. Oiga, qué mal se está viendo ese creyente haciendo esos arreglos por debajo del agua para despojar al hermano. Pablo dijo, y esto a los hermanos, defraudan a los hermanos, porque hay quienes han encontrado, lo he dicho, una minita de oro en los hermanos para irlos a saquear, unos de una manera y otros de otra. Y yo digo, fíjese bien, porque el apóstol hace un señalamiento en el verso 7 que parece ir en esa dirección. Mire lo que les dice. ¿Por qué no sufrís antes la injuria? ¿Por qué no sufrís antes ser defraudados? No tuviste que ir a demandar al hermano en los tribunales y tú dices que te injurió.
y entonces no puedes sufrir la injuria. ¿Por qué no soportaste mejor que te defraudara? Y entonces cuando Pablo le está diciendo a estos hermanos que hacían eso, parecía que los reconocía como víctimas, pero habrían de resultar los victimarios. Entonces, sin duda, de lo que ahí resultaba en esos juicios, habría consecuencias dentro de la iglesia. Y Pablo les propone que es mejor sufrir la injuria que una pérdida moral y espiritual. Pero al escuchar a Pablo decirles eso, y de esa manera, pues yo tengo que dar por hecho que a ellos se les había injuriado, que a ellos se les había hecho daño. O sea, los hermanos que demandaban en los tribunales civiles, ellos habían sufrido daño, se les había injuriado. Y claro, no puedo dejar de verlo entonces a estos hermanos pobrecitos, una carita de víctimas. Aunque tratándose del apóstol, siempre hay alguna sorpresa a última hora. Y en realidad así es. El apóstol no deja de percibir que estos astutamente están haciéndose pasar como víctimas. Pero dijo, este truco es un truco sofista. Con el apóstol no les funcionó, pues en el verso siguiente, que es el 8, cambia la versión de ellos, la verdad, y de víctimas los convierten victimarios, pues les dice, vosotros hacéis la injuria. Sin embargo, son ustedes los que injurian. No solo no sufren daño de nadie, sino son ustedes quienes agravian. Y con indignación, enfáticamente los acusa diciéndoles, pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a los hermanos. Hábilmente lo usan ante los tribunales para cometer fraude. Eso, hermano, deja ver que hacían cosas de manera deliberada, cosas bien pensadas. Y preguntamos, ¿y eso para qué? Bueno, la respuesta nos la dará a la manera como lo dice otra versión. Y despojan a los hermanos. Oiga, luego había de fondo una intención apartada totalmente de la justicia, que a como fuera les quitaban los bienes a los hermanos, quedarse con lo que no les pertenecía. Así que mis hermanos pastores, si les gusta pastorear la iglesia de Corinto, pues ahí está. Y siempre tenían a flor de labio el clásico, bueno, pero todo fue legal. Pero el apóstol los ha llamado defraudadores. ¿Y qué cosa es defraudar? Bueno, es manejar las versiones engañosamente, con inexactitud consciente. O sea que ese hermano sabía que las cosas no eran como él las decía. Sus mentiras entonces las envolvía en algo de verdad. Y entonces el apóstol dice, aquí me estoy encontrando otra corriente del pensamiento griego. Pero si este es un hermano sofista, y un sofisma o un sofista es aquel que envuelve una mentira en algo de verdad. Y Pablo diría, es que aquí hay muchos sofistas. No olviden, hermanos, que están en Grecia. ¿Acaso no hay aquí una escuela de sofistas? Defienden lo que es falso y lo hacen de manera muy creíble, pero Pablo le dice, no se les olvide que los injustos no heredarán el reino de Dios. Por muy legal que ustedes hagan supuestamente las cosas, es una injusticia y los injustos no heredarán el reino de Dios. Ustedes no van a entrar, a sabiendas que no son así las cosas. Oiga, hermano, ¿no le parece que el apóstol ha andado esculcando todos los escondrijos y ahora ha encontrado otra poquita de levadura griega de la escuela de los sofistas? Diría Platón. Pero lo más grave es que amañar las versiones es inconsistente con la fe de Jesucristo. ¿Por qué razón, mis hermanos?
porque el cristianismo no es un sofisma. El cristianismo no envuelve mentiras en algo de verdad. El evangelio no es un fraude. Jesús no es un fraude. ¿Acaso dijo el Señor que Él era la verdad y la vida? Pues, ¿cómo puede el que hace tales cosas y es creyente pensar siquiera que representa la verdad del reino de Dios? Al contrario, los creyentes que hacen esas injusticias con los creyentes cometen traición a la fe de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que va a entrar al reino de Dios? ¿Cómo se pueden estas gentes, cómo pueden levantar las manos al cielo? Pues porque son unos cínicos. Y le dicen, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme. Y yo pienso que esa es una oración que ofende a la justicia de Dios. Porque sus manos están llenas de fraude, de mentira, de robo, de engaño. Oiga, y esto que estoy diciendo, pues parecería que estoy hablando de no creyentes, ¿no? Eran creyentes de la iglesia de Corinto. Pero eso sí, cómo hablaban en lenguas, cómo daban profecía, cómo alegaban manifestaciones. Pero te espero mañana en los tribunales. Y estaban confiados. Pero entonces el apóstol les cierra el paso y les hace una muy solemne advertencia. Y para ello, echa mano de otro de esos famosos, ¿no sabéis? Ya el apóstol Pablo nos ha regalado, ¿no sabéis esto? ¿No saben ustedes esto otro? Pues ahora les dice, a ver, mis hermanitos, esos que hacen estas cosas ahí en la iglesia. Oiga, Pablo está incontenible, que no tenía autoridad para juzgarlos, por supuesto. Les dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Y eso que hacen ustedes es absoluta injusticia. Y quien hace las cosas de esa manera, escúcheme bien, entra en conflicto con la justicia divina, entra en conflicto con el reino de Dios, que es un reino de justicia. Ningún creyente tiene ningún derecho para hacer eso contra su hermano, ni contra nadie. De nuevo el apóstol les aprieta el cerco a esa iglesia. ¿Qué toleraba? No nomás toleraba a los fornicarios. No, toleraba creo que mucho tipo de pecado. Bueno, había gente borracha, toleraba las borracheras. Toleraba también a los que practicaban el fraude. El despojo fraudulento de un hermano con falsedades que hacía creíbles. Oiga, porque como hay gente capaz, yo los he visto, para convertir lo negro en blanco y lo blanco en negro. A sabiendas que no es así. Si alguno de mis hermanos en donde esté me está escuchando y practica eso, deshágase de esas cosas como se desharía de una serpiente venenosa, con la mayor rapidez posible. Los acusa que estaban enterados de esas cosas y pluraliza la pregunta a los corintios. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Les acusa de que estaban al tanto de todo lo que pasaba. Y luego agrega una nota durísima, no erréis, que significa no divaguen, no se imaginen cosas que no son, ni traten de tranquilizar sus conciencias. No más faltaba que diezmaran eso, santo Dios. Y es cuando en ese no erréis significa no se equivoquen ni en lo más mínimo. Y eso da oportunidad al apóstol para que les haga una lista de cosas que al parecer toleraban en la iglesia de Corinto, de cómo no era nada más la fornicación, que nada tienen que ver con los del fraude,
Y les dice el verso 9 al 10, no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores. Oiga, otra versión dice, ni los estafadores. Y yo agrego, la estafa en cualquiera de sus formas es errar. Esos, dijo Pablo, ni piensen, no heredarán el reino de Dios. Sencillamente el día que Cristo venga por la iglesia, no participarán de ese arrebatamiento. Sencillamente no, dijo Pablo, ni. Es decir, a todo mundo le responde negativamente. Este asunto, señores, no es negociable. No heredarán el reino de Dios. No entrarán allí. Ahora, quizá ¿diría usted que esto sucede en las iglesias? Por supuesto, y hemos sido testigos de muchas veces. Quizá los corintios pensaban que por haber hecho profesión de fe, eso los ponía a salvo. Incluso algunos ya se sentían que reinaban. Y de aquí que el apóstol Pablo les recuerde, señores, toda esta lista de pecados que yo he mencionado, esto erais algunos. Pero ¿por qué volver entonces a su antigua manera de vivir? ¿No era y es aún el reclamo del apóstol? Quiten la vieja levadura, limpien todo residuo. Y eso no lo hace el Señor, lo hace el creyente, está a cargo suyo de que lo haga. Hágalo usted. Implica que se trata de un acto de la voluntad personal. Implica que el creyente quiera corregir las cosas. Yo he encontrado que muchos se hacen socarrones y como que están mirando al infinito para no hacer frente a su maldad. No lo haga, que al cabo el Señor conoce las cosas como son. El creyente debe querer corregir las cosas. Sin embargo, ya he mencionado todo este tipo de problemas que al cabo partía del hecho de que el cuerpo no tiene ningún valor, porque este es el problema básico, el que está tras esto. Señores, veamos esta cuestión del cuerpo, porque yo vengo a hacer un reclamo a favor del cuerpo, que ustedes lo están usando en muchas cosas. Y a partir de aquí, ha de ocuparse de dos cuestiones muy notorias. Y las hace tan significativas. Una, la importancia que le da al estafador, al creyente estafador, al que hace fraude. Y la segunda cosa a la que le da mucha importancia y la pone muy en alto es a la fornicación. Pues a eso le voy a dar el resto de este mensaje, que nos sirve de introducción para el mensaje del lunes. Y así llegamos al verso 12, en el que pareciera que está autorizando, y porque él dice, esta es la lista de pecados, y luego dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Entonces, dirían los griegos, vean lo que acaba de decir, que es lícito todo esto, que al cabo pues el cuerpo no se va a ir para ninguna parte más que al polvo. Alguien le llamó a eso la anarquía espiritual. Pero el apóstol no está hablando de que es lícito pecar. Está hablando de esa lista de pecados y sentencia. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero hay cada interpretación que usted se sorprende, se maravilla del ingenio de la maldad. Y ahora nos sorprende diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Luego insiste, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nadie. ¿A qué está ligado eso que acaba de decir
todo me es lícito. ¿Dónde lo podemos colocar para que tenga sentido? Desde luego, voy a insistir, él no está diciendo que todo pecarle es lícito. Él no está hablando de derecho de pecar. Nadie, ningún creyente tiene derecho de pecar, ni usar su cuerpo para pecar, porque el cuerpo no es de su propiedad. Cristo tiene nuestros cuerpos a su nombre, a su propiedad. Consecuentemente, nadie tiene derecho a atropellar las propiedades de Cristo, porque el verso 13 aclara que ahora ya está hablando de las viandas. Y usted dice, bueno, realmente qué difícil es entender el apóstol Pablo. Parece que no tienen relación unas cosas con las otras. Ahora empieza a hablar de las viandas, de la comida. Pues dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero yo quiero que usted vaya poniéndole mucho sentido al por qué el apóstol maneja las cosas de esa manera y a dónde se dirige, para que así tenga sentido esta versión. Pero aunque así habla, la verdad es que el apóstol aún no se ha desligado de la lista de pecados que les ha dicho a los hermanos. Le daré una idea. Es que él está escribiéndole a una iglesia griega. Y para los griegos de ese siglo, incluso para muchos creyentes ilusos de este siglo, el cuerpo no era cosa de importancia, sino el alma. ¿Sí los he oído decir eso a los hermanos? Oh, lo que pasa es, Señor, lo que quiere es el alma, el corazón, nuestra adoración. Lo del cuerpo es lo de menos, mi hermano, lo de menos. Oiga, pues usted tiene la misma tesis de los griegos. El cuerpo no tiene importancia, lo tiene el alma. Y usted dirá entonces, pero ¿cuál es entonces la relación entre que no le daban mayor valor al cuerpo y sí al alma? Bueno, porque pensaban que el cuerpo no era cosa trascendente, que el cuerpo no tenía futuro más que irse a la nada. Y si se va a ir a la nada, pues entonces yo hago lo que quiero con el cuerpo, que al cabo mi alma es otra cosa. ¿Está entendiendo lo que Pablo está corrigiendo? Pero ¿es útil esto que le estoy diciendo? Pues entonces lo que usted hiciera con el cuerpo, pues carecía de valor alguno. Haz lo que quieras con el cuerpo. Y eso precisamente, esa forma de pensamiento, que todavía era levadura vieja, que traían de allá de las corrientes griegas, eso nos llevaba al libertinaje. Eran proclives al libertinaje, al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a la lujuria. En fin, dirían, el cuerpo nada tiene que ver con los valores espirituales. Pablo dijo, ustedes espirituales, no señores, yo no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Ahora, esta forma de pensamiento que el apóstol Pablo sutilmente le jala el hilo. Dicen, miren lo que hay aquí, formas de pensamiento griego que eran antigua levadura. Haz con el cuerpo lo que quieras, que al cabo el cuerpo no tiene ningún valor. ¿Ve por dónde iba la cuestión? Y Pablo está en defensa del cuerpo, porque el cuerpo es propiedad de Cristo, diría. Y él entra en defensa de las propiedades de Cristo. No puedes tú atropellarle su propiedad, porque a ti te compraron, hermano. Pero de nuevo, ¿y eso qué tenía que ver con la comida? Bueno, es que el apóstol había enseñado que había en la fe cristiana una libertad en la observancia de comer ciertas comidas o no comerlas en ciertas fechas, y que esto de la ingestión de ciertos alimentos se había manejado como un conflicto.
como era el caso de los judíos y como era el caso de los romanos. En la iglesia de Roma había hermanos que decían que no se debía de comer carne, solamente lo naturista, las verduras, que yo le llamé los hermanos lechugueros. Y el hermano que era un débil decía que no, que sin carne no había de comer eso. Y el otro decía, yo como de cualquier cosa porque al fin de cuentas todo es creación de Dios. Pero justo en eso había la posibilidad que los corintios le dieran como interpretación. Fíjese bien dónde iba el problema, fíjese bien. Pablo no está hablando por hablar. Había la posibilidad que los corintios le dieran como interpretación que si era lícita esa libertad para el comer, puesto que la comida era para el cuerpo, no había ninguna razón para impedir la libertad de las prácticas sexuales, que también eran como el alimento, una necesidad. Mire qué tramposo. En fin, que todo esto, tanto la comida como la vida de libertinaje, tenían que ver solo con el cuerpo. Eso hizo necesario que el apóstol hiciera algunas precisiones. Y una de ellas lo hace en el verso 13, donde dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Empero a él, es decir, al vientre y a las comidas y a las viandas los va a deshacer Dios. ¿Qué cosa es esto? Bueno, que en un futuro no será necesario que el hombre coma. ¿Para qué habremos de necesitar comer? ¿Para qué habrá de necesitarse el vientre? ¿Para qué necesitará comida? ¿Y para qué va a necesitar el cuerpo glorificado y resucitado un vientre? Si está transformado y glorificado. Hace innecesario, por eso dice, al vientre y a la comida. La va a deshacer Dios, la va a convertir en algo innecesario. Porque cuando seamos levantados, transformados y luego glorificados, nuestro cuerpo no necesitará de tener ese vientre para echarle comida. Pero el cuerpo no tiene ese destino, señores. El cuerpo, nuestros cuerpos, hermanos en Cristo, no le espera la destrucción, la aniquilación. Por lo tanto, el cuerpo no tiene como fin que ande fornicando, sino que su creación tiene un motivo más alto, más digno. Fue creado por el Señor, creado para ser templo del Espíritu Santo, lugar donde Él mora. Pero en eso, en la redención, dice en el verso 20, comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, clarito lo dice, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que nada, que no hay problema que lo que haga con mi cuerpo, que al cabo mi espíritu le pertenece al Señor. No, Señor, las dos cosas son del Señor. Por eso ha tomado ya posesión de nuestro cuerpo. Y como nuestro cuerpo no ha de ser destruido, cosa que sí le va a pasar al vientre, porque se hace innecesario para el creyente que esté transformado y glorificado. Somos creados para existencia eterna, como templo eterno de Dios. Dice Pablo, a vosotros nos levantará con su poder. A nosotros nos levantará con su poder. Y allí está lo grave de la cuestión. Que el Señor es para el cuerpo, pues será quien lo resucite. Y eso tiene una lógica que la usa para ese otro de sus famosos no sabéis, del verso 15, y les dice, obsérvelo, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, propiedad suya. Tú vives allí en ese cuerpo que Él dio, pero es de su propiedad, como tu alma es de su propiedad.
Entonces, ¿por qué dices que puedes hacer cualquier cosa con tu cuerpo y lo usas en la lujuria, en la fornicación, en el adulterio, en las borracheras, en las orgías? Y usa la lógica y agrega, quitaré pues los miembros de Cristo y los voy a hacer miembros de una ramera. Qué fuerte es esta declaración que hace el apóstol Pablo en el verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Lejos sea. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Y lo dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Así que, Corintios, fuera con esa levadura de que usted como creyente puede hacer lo que quiera con su cuerpo, que al cabo lo que al Señor le interesa es su alma. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, y ahí nos vamos a quedar, y espero que esta participación haya aclarado en sus mentes muchas cosas. Que el Señor los guarde. La fornicación es cosa bastante grave porque se peca contra una de las propiedades del Señor. Dios les bendiga. Aleluya, en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Estamos completos, Señor, porque tenemos a ti. Oh, Señor, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.